transmisión vertical por la parte neonatal y por la parte de adolescentes también vamos a ver otro conglomerado de recomendaciones y una presentación en la que ustedes tendrán pues acceso a todo esto. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la parte neonatal. Acordémonos que vamos a hacer un abordaje integral de la infección por VIH en pediatría. Y estos dos grupos son importantes para poder hablar en general de todas las perspectivas que tenemos. Tenemos a lo largo de las presentaciones recomendaciones internacionales, colombianas y latinoamericanas. Muy bien. Vamos entonces a definir qué es carga viral, que es lo indetectable y una falla terapéutica. Entonces empecemos con el primer concepto, que quiere decir una carga viral. Es el número de copias de ARN de VIH que ustedes puedan obtener a través de una PCR de transcriptasa reversa, o también conocida como de tiempo real. Existen otras dos posibilidades que son por hibridación o por amplificación del ARN. Cualquiera de las tres posibilidades hace parte de la carga viral en sí. Cuando es demasiado baja que no podemos detectarla, la conocemos, como bien dice su nombre, como indetectable, ¿sí? Cuando le damos otro apellido, indetectable, prolongada, quiere decir que tenemos un mínimo de 6 meses con todo ello, ¿vale? Como falla terapéutica, tenemos dos cargas virales que hayan sido mayores de 200 copias que no bajen un logaritmo de 4 a 6 semanas de control o que al año de la terapia antirretroviral persista como detectable. Muy bien. Tenemos dos tipos de riesgo de transmisión en neonatos, que es bajo y alto. Mejor dicho, lo más fácil es aprenderse el bajo riesgo de transmisión y quiere decir una madre que haya recibido terapia antirretroviral durante toda la gestación, o sea, desde el día cero hasta el día del parto, ¿sí? Y cuya carga viral sea indetectable a las 2 a 4 semanas ante parto. Bien, el resto de situaciones son de alto riesgo, que se comienzan a denominar por los 6 criterios que ustedes encuentran en pantalla. Esto ha sido definido por nuestra guía colombiana, lo cual en realidad es un motivo de orgullo que tengamos este tipo de métodos para poder clasificar a los pacientes neonatos y revisar su transmisión vertical dependiendo del riesgo. Entonces, como les digo, todos estos 6 factores son todas las posibilidades que pueden suceder en caso de que ustedes, mejor dicho, no cumplan con esa condición que hablamos ahorita, es decir, que la madre no haya recibido terapia durante toda la gestación, que haya sido solamente intraparto, que haya sido anteparto e intraparto, que tenga carga viral detectable, que tenga infección retroviral aguda durante el embarazo, o sea, si fue a la semana 14 y por mejor adherencia que haya tenido, que haya sido perfecta su adherencia, no lo consideramos como un caso de bajo riesgo. Sin duda alguna, a pesar de que tenga una carga viral indetectable, si la terapia antirretroviral no se inició desde el día cero de la gestación o no lo venía tomando desde antes y ya tenía una infección crónica, es un caso de alto riesgo. Y así es como lo tenemos, e incluso las situaciones de restablecimiento de derechos con pruebas presuntivas positivas para VIH hace parte de uno de los criterios en nuestras guías colombianas. Como definición, entonces tenemos que el virus de la inmunodeficiencia humana es conocido por dos tipos de virus, el 1 y el 2, el VIH 1 y 2, que en sí hacen parte de una gran familia que son los retrovirus. Ellos se subdividen y forman a este pequeño grupo que se llaman los lentivirus, de los cuales parten el VIH 1 y 2 y que tenemos tres grupos genéticos, M, O y N. El M es el más importante de todos porque es el más frecuente que tenemos alrededor del mundo. El VIH 2 ocurre más en África Occidental y suele ser de curso más leve. Los humanos somos el único reservorio de estos dos virus por nuestros líquidos corporales, cualquiera. Sangre, semen, secreción cervicovaginal y leche humana. Cualquiera de esos cuatro hacen parte de una posibilidad infecciosa
en las personas. Y les traigo este pantallazo del artículo original de julio 3 de 1981 del MMWR, del CDC, de los CDC de Estados Unidos, en los cuales se describieron los casos, digamos, los casos originales de los hombres que habían tenido diagnóstico de sarcoma de Kaposi y la neumonía por neumocistis, en ese entonces conocido como carini, neumocistis carini, en Nueva York y California, y cómo surgió desde ese punto una duda impresionante de qué estaba pasando a lo largo del mundo, y no fue sino hasta unos años después, de 3 a 5 años después, que se comenzó a dar una explicación a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y toda esta confusión que llevó a una pandemia que seguimos viviendo hoy en día. Epidemiología. Según la ONU, tenemos un estimado de prevalencia de 38,4 millones de personas con VIH. 19,7 millones son mujeres, 1,7 son niños. La cobertura puede llegar hasta a ser de un 76% en mujeres en las Américas. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el sexo femenino? Porque en el caso de los neonatos y en general de la pediatría, la principal vía de transmisión es la vía vertical. Y es por eso que nos interesa mucho tener eso presente. Como pueden estar viendo ustedes, la cobertura ha aumentado a lo largo de los años, tiene ciertas variaciones en los últimos años, pero el objetivo tenemos que alcanzarlo y aún no nos encontramos ni cerca, ¿sí? Es el punto que ustedes encuentran en la parte inferior de esta gráfica, en el costado inferior derecho. Ese punto es el objetivo y la línea vino tinto es lo que estamos haciendo. Todavía falta más esfuerzo en ello. Se ha estimado que la implementación de estrategias ha ayudado a reducir, obviamente, los casos, sobre todo en niños, y se considera como un hito, como uno de los grandes éxitos de la salud pública en los últimos 20 años. Sin duda alguna, lo que veíamos hace muchos años, desde el inicio de esta pandemia, o el inicio del reportaje de esta pandemia, lo que vimos hoy en día no se equipara a lo que se tenía antes y es por eso que tenemos este hito para la medicina. Su infección latente. Entonces, tenemos varios afectados. Sin duda alguna, el sistema inmune es el más importante porque su célula blanco, que es la que encontramos aquí en la gráfica, son los linfocitos TCD4. Este tiene un mecanismo que es muy interesante, en el cual entra a través de un mecanismo de fusión con la membrana celular de este linfocito TCD4 a través de dos receptores el CD4 propiamente, pero el más importante es el receptor de las quimiosinas, que puede ser el CCR5 o el CXCR4, cualquiera de ellos dos. Esos van a permitir que se adhiera a la membrana del virión con la de nuestra célula y entre ese material genético que está envuelto en esa cápside. Entonces, ese material de por sí es un ARN de sentido positivo. ¿M? En ese sentido, ¿qué es lo curioso de este virus? Que lo que va a hacer es retroceder en el mecanismo de lo que se conoce como la biología molecular, ese paso a paso de llevar a la replicación y la traducción, etcétera. En este virus no existe. Esto es una vía contraria, algo que se le conoce como una transcripción inversa o reversa, en el cual el virión tiene una molécula que le permite pasar de ese ARN positivo a un ADN, acoplarse al material genético de nuestras células y cuando tengan que funcionar cualquier parte de su material genético, el linfocito TCD4, que sin duda alguna todos los días lo hace, va a permitir que el material genético de este virus que está transcrito, está integrado en nuestro material genético ahora, va a ser parte, digamos, de nuestra transcripción usual y se van a generar virus dentro de nuestros linfocitos TCD4, a tal punto que van a ser tantos que va a romperse la célula, va a generar lisis. Y esa caída celular es lo que nos va a llevar finalmente a la verdadera patogenia y a la mortalidad de los pacientes ante una disfunción inmune importantísima por una falta de comunicación entre células que sin duda alguna nos pone susceptibles ante cualquier tipo de situaciones, no solo infecciones oportunistas, sino neoplasias
metabólicas, de todo tipo de situaciones que ya iremos viendo. Vías de transmisión, como encontramos, transmisión vertical y por lactancia, ya lo habíamos mencionado. Sin duda alguna, el factor predictor más importante en la transmisión vertical y por lactancia es el recuento de CD4 en la mamá. Tener menos de 200 quiere decir que es más probable que su hijo lo tenga. El contacto sexual por vía vaginal, anal u orogenital, la exposición sanguínea percutánea, membranas mucosas, transfusiones y comida premasticada con pintas de sangre se han visto como posibles vías de transmisión del virus. Manifestaciones maternas. Sin duda alguna, al momento del diagnóstico, el VIH suele ser asintomático, ¿sí? Lo que nos importa es revisar sobre todo la historia previa, los factores de riesgo. Los niños tienen mayor riesgo de aborto, de parto pretérmino y bajo peso al nacer, sin duda, y es por eso la importancia del control prenatal. También debemos tener en cuenta, a pesar de que la madre pueda ser tratada crónicamente, debemos revisar siempre a la pareja, al papá del niño o a la pareja actual de la mamá. ¿Por qué? Porque ese estado serológico de la pareja es tan importante porque tenemos un tratamiento que a pesar de que esté haciendo su mejor esfuerzo, sin duda alguna, si la pareja pues se encuentra con un estado serológico positivo, va a hacer un retroceso en el proceso, ¿sí? Eso va a terminar sucediendo y es por eso la importancia de evaluar a ambas personas. Ustedes encuentran en pantalla también una tabla que menciona los diversos factores de riesgo que permiten esa transmisión perinatal del virus, que sin duda alguna encontramos todo tipo de situaciones, principalmente enfocadas al canal del parto y a la exposición sanguínea materno-perinatal. Manifestaciones clínicas entonces en los niños, ¿cuáles son? La edad habitual de la aparición de los síntomas suele ser de los 12 a 18 meses de vida, lo cual digamos que ya es bastante después, ¿sí? Es por eso la importancia de reconocer siempre de forma previa, lo más pronto posible, esta infección, ¿sí? Ustedes encuentran acá la diferencia de casos que tienen eh, el parto, ¿sí? Y la lactancia o no. ¿M? Entonces, en la parte A, ustedes encuentran a un binomio madre-hijo que está siendo alimentado por fórmula, es decir, nos está dando lactancia. Y en la segunda parte, encontramos a los niños que sí están recibiendo lactancia y sus mamás tenían infección por VIH. Las distribuciones para revisar esas posibles vías de transmisión en los neonatos son las siguientes. Entonces, tenemos en casos de fórmula, principalmente intraparto, es de un 65 a un 75% y lo demás en el periodo antenatal por vía transplacentaria netamente. En la parte de alimentación por lactancia, tenemos que la mayoría de los casos es de nuevo intraparto, pero con la diferencia de que el periodo de la lactancia suele ser el segundo puesto. Es decir, es un mecanismo importantísimo para la transmisión del virus y es algo que toca tener en cuenta. El diagnóstico antenatal, sin duda alguna, toca hacerlo en las gestantes durante el control prenatal. Lo que primero se debería hacer es una prueba de tercera o cuarta generación o de inmunoensayo. Eso quiere decir con una ELISA o con una quimioluminiscencia o también con pruebas moleculares. Cualquiera de todo ese arsenal es una buena prueba, ¿sí? La que se tenga se debería hacer. Si el resultado es positivo, debemos utilizar una prueba distinta, también serológica, a la primera que hicimos. Con ese caso, ya diciendo que tenemos un resultado positivo, llegaríamos a un diagnóstico de la infección. En caso de que la primera prueba resulte negativa, podemos descartarlo por el momento, pero siempre haciendo una vigilancia constante cada mes del control prenatal con este tipo de pruebas. En caso de que ustedes se encuentren la segunda prueba positiva, claro, nos vamos acercando más hacia el diagnóstico, pero sin duda alguna el que nos va a confirmar de verdad la infección en la mamá va a ser la carga viral, ¿sí? Entonces debemos disponer de 3 puntos de control. Una primera prueba que resulte positiva, una segunda que resulte positiva y una tercera confirmatoria por carga viral, ¿sí? No nos olvidemos que la primera y la segunda deben ser métodos distintos en serología.
En caso de encontrar resultados negativos, discordantes, indeterminados, es mejor seguir utilizando pruebas que no se hayan utilizado por métodos distintos, mejor dicho, y tratar de reunir al menos dos positivas y siempre tratar de confirmarlo, bien sea con una carga viral de nuevo o con una prueba molecular o con un Western blot, que digamos que no es tan sencillo de conseguir en nuestro país, pero lo podemos encontrar. ¿Vale? Lo básico de los antirretrovirales. Este es un tema que da de por sí una charla para solo esto e incluso dos y más, porque es un tema muy extenso. Sin embargo, para los nombres que vamos a empezar a ver de ahora en adelante, para términos de manejo y demás, es importante tenerlos en cuenta. Existen en general cuatro grupos de antirretrovirales. Sí, existen otros adicionales, pero digamos que cuatro son los que utilizamos aquí en Colombia. Primero tenemos los inhibidores de la fusión, que encontramos, por ejemplo, al Maraviroc y a la enfurvirtida. De segundo, tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa, que pueden ser nucleótidos, nucleósidos, no nucleósidos, nucleótidos, cualquiera de todos esos, que ahí hace parte la grandísima mayoría de puntos. ¿Cuál es la importancia de estos primeros dos grupos farmacológicos? El primero de ellos, que son los inhibidores de la fusión, actúan a nivel de los receptores de quimiosinas y tratar de evitar el enlace entre el virión y la célula del linfocito TCD4. En el caso de los inhibidores de transcriptasa inversa, son los que yo digo son los fármacos que son más inteligentes de todos. Que claro, hay resistencias y demás en el VIH, que hay posibles situaciones que puedan ocurrir sin duda alguna, pero es uno de los grupos farmacológicos más pilos que existen. Si nosotros vamos a colocar en nuestro material genético el ADN del virus, perfecto. Ahora, ¿qué va a suceder si nosotros le colocamos a este material genético que el virus quiere insertar en la célula, literalmente una tranca, en el cual en el ribosoma se encuentre un nucleótido o un nucleósido que impida, que detenga la continuación del proceso genético, de la replicación de este material genético del virus, ¿sí? Claro, tiene un mecanismo mucho más complejo, que como les digo es más por términos de la charla para hablarlo así, pero así es como funcionan. Pueden ser nucleótidos o nucleósidos, pueden ser adenina, citosina, guanina, etcétera, y lo que hacen es literalmente romper ese punto de continuación de replicar el material genético, o lo otro, que son los no nucleósidos nucleótidos, es que inhiban propiamente a la unidad de transcripción del material genético, ¿sí? De la transcriptasa inversa, ¿sí? No de un ribosoma, sino de la transcriptasa inversa que tiene el virus. Dentro del núcleo de nuestras células debemos también ver otro punto y es impedir la integración del material del virión con nuestro material genético. Ahí está otro grupo farmacológico. Y los otros, que son los inhibidores de la proteasa, son aquellos que, mejor dicho, la proteasa lo que va a hacer es un mecanismo de tijeras que va a cortar la membrana del virión para que salga de nuestro linfocito TCD4 y pues simplemente si no queremos que pues corte esa membrana, pues el virión se va a quedar finalmente dentro de la célula y le va a ser prácticamente que imposible armar un nuevo hijo, mejor dicho. Entonces esos son cuatro grupos farmacológicos que tenemos. Aquí ustedes se encuentran como mejor explicado todo de manera muy esquemática acerca de cómo funcionan los inhibidores de la transcriptasa inversa. Y así es como ustedes tienen una cadena del material genético del virus que quiere realizar a partir de ARN en sentido positivo, ADN nuevo, pero ustedes le colocan un punto de detención ahí, algo que no coordina, algo que no va a terminar funcionando y detienen la impresión de ese material genético. O simplemente inhiben propiamente a la transcriptasa inversa. El manejo antenatal, digamos que tiene varios escenarios, sin duda alguna, pero tenemos que existe casuística aquí. Dependemos de ciertas situaciones y la
mamá tiene una terapia antirretroviral ya puesta, si tenemos una mamá que tiene carga viral detectable en el tercer trimestre, existen muchas posibilidades como ustedes pueden estar encontrando. Sin duda alguna, si la mamá ya viene con un tratamiento antirretroviral, lo deberíamos continuar, ¿sí? Claro, existen leves excepciones con algunos fármacos que se tiene un poquito más de respeto por el tema de teratogenicidad que se han visto en animales, pero aún así el manejo gestacional del VIH no ha tenido tantísima relación con la teratogenicidad en los niños, ¿sí? De pronto, uno de los más sonados es el efavirenz, que genera defectos del tubo neural, de pronto, pero eso ha sido reevaluado por la OMS y digamos que no existe una contraindicación propiamente para utilizar ese fármaco. Por lo demás, vamos a iniciar viendo en las próximas tablas el manejo que se debería dar para los neonatos porque digamos que esto debería instaurarse, bien sea en una consulta de gineco o una consulta preconcepcional con un pediatra, que obviamente en Colombia tenemos mucho más fuerte el manejo por un control prenatal, bien sea por un médico general o por un ginecólogo. Y aquí tenemos regímenes preferidos para las mamás que están, digamos, a punto de iniciar el manejo de VIH porque tuvieron una infección retroviral aguda durante la gestación. Muy bien. Y de nuevo aquí lo tenemos. Son simplemente datos que es para recordar la parte ginecológica, obstétrica, y es como nosotros tenemos un fármaco supremamente importante que es la acidobudina intraparto, que debería darse sí o sí cuando la carga viral materna se encuentre en más de 1000 y casi siempre debería realizarse cesárea, casi siempre. En el único caso en el cual se podría decir que la cesárea no, o sea, podría ser electiva, mejor dicho, es en caso de que se tenga menos de 50 copias, es decir, una copia viral indetectable. Y que, pues en esa situación, pues continúa la mamá con, si así lo decide ella, un parto vaginal o parto por cesárea. Cualquiera de las dos situaciones, como se prefiera, no se ha visto que aumente el riesgo de infección en los neonatos cuando se tiene carga viral indetectable y existe, por ejemplo, un parto vaginal. No existe ninguna contraindicación de ello y en esas mamás no es necesario colocar sidobudina intraparto. En las demás, sí, y en las demás debería hacerse cesárea programada. No nos olvidemos, en neonatos, la prueba ELISA no es diagnóstico sugerido. La razón es porque hasta los 18 meses de vida los neonatos van a tener los anticuerpos maternos. Entonces, si hacemos una ELISA en un neonato, vamos a estar en realidad viendo los anticuerpos de la mamá. Y es por eso que en el diagnóstico iniciamos. ¿De qué manera? Primero, deberíamos haber clasificado a nuestro neonato con los conceptos que vimos al inicio de la presentación, que es bajo o alto riesgo. En caso de alto riesgo, hacemos una carga viral, que en caso de que se encuentre positiva, volvemos a hacer otra carga viral y en esa situación en la cual se encuentre detectable, es diagnóstico. En caso de que sea indetectable, deberíamos hacer una de control en 2 semanas y obviamente, como es un caso de alto riesgo, ahorita lo veremos, ya debería estar con manejo propiamente instaurado. En caso de que la carga viral haya sido negativa o indetectable, acuérdense, este es un niño de alto riesgo. Por esa situación, ahorita veremos el tratamiento, como les digo, y de nuevo hacemos un control en 2 semanas para saber si finalmente esa carga viral es detectable o no. Pero en este caso, los niños no quedamos tan tranquilos con estas situaciones en las que son de alto riesgo y que su carga viral inicial fue negativa o indetectable por el mismo alto riesgo. Y es por eso que ustedes encuentran una serie de pasos que a mí lo que más me interesa es revisar lo primero. O sea, tener en cuenta que siempre debería hacerse una carga viral, no una ELISA como en los adultos o las gestantes, nada de eso. Y es por esa situación que uno debería guiarse por este algoritmo sin duda, es lo más importante. Y en casos de bajo riesgo, de nuevo, evaluamos por carga viral. La única situación es que si es un niño de bajo riesgo, podemos estar más tranquilos. Por eso ven menos conexiones, que es un algoritmo más como de menor carga cognitiva, digámoslo así. Entonces,
la carga viral en caso de que sea detectable. De nuevo, hacemos el mismo paso, hacemos una segunda prueba, que en caso de que sea detectable es un diagnóstico, y si no, es prácticamente lo mismo del diagrama pasado, con la única diferencia de que si tenemos una carga viral indetectable inicial, no vamos a hacer el control a las 2 semanas, vamos a hacerlo a los 4 meses. Vamos a estar un poquito más tranquilos y podemos darle un poco más de larga a esto. Y así es como funciona todo de hecho. Y en esta situación es cuando tenemos un neonato del cual desconocemos la situación serológica de la madre. En esa situación debemos tener en cuenta que, primero, es digamos, la única situación en la que deberíamos revisar el ELISA, que en caso de que el niño lo tenga positivo, quiere decir que la mamá lo tuvo positivo, por lo tanto la mamá estuvo infectada, ¿sí? En esa situación nos vamos a los algoritmos que vimos ahorita. Carga viral de inmediato, si sale detectable, tomamos una segunda y si es detectable es diagnóstico. Si es indetectable, hacemos control en 4 a 6 semanas, que es como un punto medio entre las 2 semanas y los 4 meses del alto y bajo riesgo respectivamente. Y así es como llevamos estos niños de los cuales desconocemos el estado serológico materno. Esto no es frecuente porque a nivel obstétrico suele pasar que se realiza, en caso de que la mamá no tenga esas pruebas por control prenatal, se realiza la serología dual de sífilis y VIH. Usualmente eso es lo que sucede y por eso ya tendríamos conocimiento previo del estado serológico de la madre. Particularidades, estos niños no deben aplicársele la BCG o vacuna de tuberculosis que tenemos en nuestro país, porque existe riesgo de diseminación de la micobacteria con la que está hecha, que es el Mycobacterium bovis. Esas situaciones incluso tienen peor pronóstico que la misma tuberculosis. Tienen un tratamiento más largo, ya no son por 6 meses, son por 9 meses. Son situaciones mucho más extensas y que son complicadas de tener, ¿vale? En caso de que nosotros consideremos que la BCG ya podría ser dada, solamente debería ser si el neonato tiene un recuento de CD4 mayor de 1500 y si la madre tuvo terapia durante la gestación con carga viral indetectable. Es el único criterio para el que yo le podría decir a una familia que la BCG sí se puede aplicar en su bebé. En el resto de situaciones no. Y muy bien. En caso de existir diagnóstico, todas estas pruebas deberían evaluarse, principalmente las otras infecciones perinatales que pueden ocurrir y todo lo demás. Acordemos que el VIH no es solo una infección en sí, sino que tiene implicaciones a nivel sistémico, multiorgánico, hasta de nivel metabólico, como están viendo, hematológico, a nivel digestivo, a nivel renal y a nivel del estado inmunológico de la persona, sin duda alguna. Entonces, no nos olvidemos, en caso de que los neonatos expuestos a VIH por un alto riesgo de transmisión vertical, se recomienda siempre profilaxis neonatal lo más cercano al nacimiento, idealmente en las primeras 6 a 12 horas de vida. Y entonces aquí empezamos con estos esquemas, que depende de la edad en la que haya nacido el bebé. Si es un niño a término, se debería hacer un esquema con estos 3 antirretrovirales, que como les digo, estos son parte de todas nuestras tablas de la guía colombiana. Entonces esto, digamos que lo coloco acá, no voy a hacer énfasis en dosis ni nada de eso, sino para mencionarles propiamente que todo niño con alto riesgo debe tener profilaxis sí o sí. Y aquí lo presentamos que dependiendo de la edad gestacional con la que haya nacido, cambia el esquema. Que en caso de niños a término, que es lo más frecuente que sucede, tenemos sidobudina, lamivudina y nevirapina. Y así, también tenemos la alternativa que es cambiando la nevirapina por raltegravir, ¿sí? El tema por el cual no es el manejo de elecciones porque el raltegravir necesita que tenga al menos 2000 gramos, ¿sí? Esa de peso. Entonces esa es como la única cosa, por eso preferimos la nevirapina en niños nacidos a término. De nuevo, estos son simplemente recursos para que ustedes lo tengan en sus celulares, en la presentación, que son las dosis del raltegravir. Muy bien.
De 34 a 37 semanas tenemos prácticamente el mismo esquema, lo único que nos va cambiando son las dosis, ¿sí? Nos van cambiando esa situación, nada más. Y los otros casos son los niños que nazcan de 32 a 34 semanas, en los cuales solamente se hace profilaxis con sidobudina o lamivudina, porque antes de las 34 semanas la nevirapina y el raltegravir no se encuentran aprobados. Y antes de las 32 semanas, solamente la sidobudina ha sido probada como eficaz y segura. Entonces, solamente contamos con esa estrategia. Los esquemas de alto riesgo suelen ser por 6 semanas. En los niños de bajo riesgo, por el contrario, la profilaxis solamente debería hacerse con sidobudina por un mes. Y eso es lo que se tiene en cuenta como profilaxis. Las dosis las encuentran aquí en pantalla para niños a término y pretérmino. Eh, es la única cosa que se utiliza en bajo riesgo, sidobudina, y nos olvidamos de la lamivudina, de la nevirapina y del raltegravir en estos casos. Muy bien. Todo niño, todo neonato expuesto a la terapia antirretroviral materna debe ser monitoreado con hemograma completo previo al alta. La razón es por las alteraciones hematológicas que puede producir la acidobudina, principalmente, aunque aún así tenemos efectos metabólicos, tenemos efectos hepáticos que pueden provocar esos fármacos que, aunque sean eficaces y seguros durante la gestación, es necesario hacer un monitoreo de la salud del bebé. Y aquí lo tenemos presente, que aquellos que reciban profilaxis con sidobudina, solamente vamos a suspender el fármaco en caso de que encontremos estas alteraciones hematológicas. Es la única situación. Por lo demás, debería continuarse por 4 meses en casos de bajo riesgo o por los 6 meses que implica el alto riesgo, ¿sí? Los puntos de control son al inicio, a los 2 meses, perdón, a las 2 semanas y a las 4 semanas. O sea, al inicio, a la mitad y al final del tratamiento. Y si encontramos algo de esto, la hemoglobina, neutrófilos o plaquetas, a cualquier alteración en ellas, toca suspenderlo. Al finalizar la terapia antirretroviral, debemos sí o sí excluir definitivamente la infección en estos neonatos, ¿sí? Entonces debemos hacer de nuevo controles, una al mes de vida, otra a los 4 meses, mejor dicho, estos niños deben estar en un control constante. Y también sirve la presencia de 2 pruebas negativas de anticuerpos contra el VIH en aquellos que que se hayan obtenido esas pruebas más allá de los 6 meses de vida y continuemos en controles en estos bebés. Y listo, tenemos una valoración inicial que debe ser interdisciplinaria, todas las personas desde un infectólogo o pediatra, que obviamente es lo ideal que se debería tener, hasta manejos por odontología, por psicología, nutrición, enfermería, trabajo social y químicos farmacéuticos, deben ser parte de este equipo interdisciplinario para el manejo de los neonatos. Los momentos de seguimiento son clave, porque claro, este niño no va a estar permanentemente en el hospital. El VIH en sí no es un criterio para que siga durante todo su tratamiento en el hospital. No, esos seguimientos se pueden hacer perfectamente de carácter ambulatorio, pero con un ojo encima, con los dos ojos encima, mejor dicho. Y es, dependiendo del bajo y alto riesgo, si tenemos que hacer un chequeo más estrecho en el caso del alto riesgo o casos, digamos, en los cuales, claro, debemos estar pendientes, pero con un poquito más de espacio entre las consultas. Aquí los encuentran en pantalla, esos momentos de seguimiento. Y así, independientemente de la clasificación del riesgo y demás, siempre estos niños deben tener un seguimiento clínico a los 18 meses de vida. Es el más importante de todos, porque en ese punto se debe revisar todo de nuevo. Se debe revisar lo mismo que habíamos explicado al momento del nacimiento, que es el perfil lipídico, hepático, glicemia, milasa, hemograma, CD3, CD4, CD8, todo lo que vimos. ¿Por qué ese punto? Porque acuérdense que a los 18 meses se acaba la defensa de los anticuerpos maternos. Entonces el niño ya ahí sí queda a su merced inmune por el resto de su vida. ¿Sí? Y ese es el punto clave para saber. Esa es la cosa con este tema. Y sin duda alguna, todo niño que haya tenido intervención de profilaxis debe ser revisado con sus recuentos de CD4 la posibilidad de tener neumonía por neumocistis girovecii. Eh,
Ahorita revisaremos en la parte de adolescentes, principalmente, cómo se relaciona el recuento de CD4 con la posibilidad de oportunistas. En caso de que nosotros encontremos un recuento lo suficientemente bajo, que suelen ser menores de 100 CD4 para generar este tipo de neumonías por neumocistis girovecii, en esas situaciones se debería brindar trimetoprima, sulfamethoxazol. En esas situaciones. Pero no es necesario, ¿sí?, esperar hasta los CD4 menores de 100 para llegar a decir lo vamos a cubrir para esto. No. También si los niños ya empiezan a desarrollar sintomatología similar a una neumonía y aparte de todo fueron expuestos a VIH durante su gestación, el Pneumocystis jirovecii debe estar entre las posibilidades diagnósticas y brindársele tratamiento, que es distinto a darle profilaxis si se encuentra con un recuento menor de 100. Muy bien. Y de nuevo, si encontramos falla terapéutica al primer régimen antirretroviral, deberíamos genotipificar el virus. Esto puede que suene muy cuento de la NASA, de cosas que suenan muy tecnológicas, que suenen de otro planeta, una genotipificación de VIH, pero sí se hace y en Colombia lo tenemos. Entonces, eso, así como podemos ver un antibiograma que nos dice que el gen MECA, que los genes CTX, que las BLE, que todo eso, también se hace un antibiograma, entre comillas, de VIH en caso de falla terapéutica y se reordena el manejo. La prevención en neonatos, sin duda alguna, es la preconcepción, ¿sí? Tener una consulta antes de tener al bebé y revisar cómo está la mamá y cómo está la pareja que va a tener el niño como padre o la que va a continuar como pareja de la mamá en su momento. Entonces tenemos esa parte muy importante dual de las dos serologías. El asesoramiento de la salud sexual, la profilaxis previa a la exposición, que es la PrEP, ahorita la vamos a ver mucho mejor en adolescentes, control prenatal, el uso de terapia antirretroviral durante la gestación y concertar la vía de atención del parto, como lo vimos previamente, que es cesárea sin duda alguna si los CD4 son mayores de 50. Si son mínimamente detectables, ya es mejor la cesárea. Y la prevención también nos dice la guía colombiana que en nuestro país no se recomienda la lactancia materna, ¿sí? En nuestro país, como sí tenemos la posibilidad de poder decirle a la familia, nuestro país te puede cubrir las fórmulas lácteas a tu bebé, pues no lo vamos a someter a la segunda posible vía de transmisión del VIH en esta etapa de su vida. Caso distinto de otros países, y es por eso que es controvertido, que tenemos la situación en África, por ejemplo, que lastimosamente el África subsahariana ha sido un tema de VIH bastante complejo y en ellos no está contraindicada. No quiere decir que infecte menos, no. La razón es por temas logísticos, administrativos, de salud, del VIH-2, por ejemplo, que es un curso más leve. Entonces tenemos varias cosas que surcan todas estas recomendaciones en África subsahariana y esa es la razón. Pero en Colombia está contraindicada junto a la galactosemia clásica las contraindicaciones propiamente dichas para la lactancia materna exclusiva en un neonato de una mamá con infección por VIH. Muy bien, entonces vamos a revisar la parte de adolescentes para que ustedes puedan llevarse esa idea de cómo sucede esta infección en este otro grupo poblacional y así vamos a ir conociendo cómo esta segunda mitad de este encuentro nos va a hablar de este abordaje tan lindo que es esta enfermedad. Y lo digo lindo es por el esfuerzo que ha hecho la humanidad por erradicar, tratar de erradicar esta enfermedad. Muy bien, como referencias bibliográficas, siempre me gusta mencionarles esto. Tenemos de nuevo perspectivas colombianas, internacionales, estadounidenses, latinoamericanas, todo lo tenemos acá para que podamos tener ese abordaje completo, resumido de todo ello. Entonces, de nuevo, el esfuerzo considerable que se ha hecho como humanidad para erradicar el VIH, pues sigue siendo un reto. Hoy en día, pues es una enfermedad que sigue siendo una pandemia y que afecta sin duda alguna a los países de recursos limitados. Entonces, para hacer un esquema, vamos de nuevo a irnos por todo esto igualito como lo habíamos visto en neonatos y revisar esa parte de epidemiología hasta el seguimiento de estas personas. Entonces tenemos esfuerzos por doquier, por donde se vean.
La ONU-SIDA en 2021, que es el órgano de la ONU que está dedicado a esta enfermedad propiamente, nos dice que 1,7 millones de menores de 15 años tienen infección por VIH o SIDA, cualquiera de las dos. Que ahorita veremos esa diferencia entre esos dos conceptos. El 54% de estas personas tienen terapia antirretroviral, o sea, es una moneda al aire, prácticamente. Que uno tenga, que el otro no. Y lastimosamente el 90% viven en África subsahariana. Entonces ustedes dirán, ¿este tema entonces no nos pega a nosotros? En realidad, hagan el tema de buscar cuánto es el 10% de 1,7 millones. Y todo eso, verlo distribuido alrededor del mundo y digamos que Colombia solo tenga poquitos casos. Poquitos casos, véanlos acá. Tenemos que en Colombia nuestra principal vía de transmisión en pediatría, ya se las había dicho, es lo vertical, pero en el grupo de los adolescentes, ¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Entonces tenemos contrastes en epidemiología, tenemos cosas que vienen del pasado, como teníamos los mecanismos de prevención de la lactancia, los perinatales, que la disminución de todo el pico de diagnóstico en VIH en Estados Unidos, que pasaron de ser cerca de 2.000 a menos de 100 casos por año, lo cual es un hito, pero la pregunta sigue siendo, ¿los adolescentes qué? Entonces, los CDC en 2021 dijeron que existen 170.000 adolescentes de 10 a 19 años con infección nueva por VIH a nivel mundial. Increíble, es un dato importantísimo. Pero lo que más duele de todo esto es que, claro, existen 170.000, pero son 76% el estimado de mujeres, las afectadas por ello. En 2020, entre 680.000 casos de mortalidad fueron relacionados con el SIDA y cerca de ese 680.000, un 16% eran menores de 20 años. Y el VIH-Sida es la octava principal causa de mortalidad en adolescentes. Que ustedes dirán, bueno, es la octava. Es la octava, ¿sí? No podemos minorizar el significado de esta enfermedad y eso es lo más importante. Cada 3 minutos, un adolescente contrae VIH. Ese es el dato que nos ofrece la UNICEF desde 2007 y debemos tener también algo importante desde 2017, y es que cerca de 17,5 millones de niños han perdido a uno o ambos padres por causa del SIDA. Y de nuevo, los mayores afectados existen en África subsahariana por los recursos limitados, logísticos, administrativos, todo el tema pandémico y demás que ocurre en esa región del mundo es impresionante. A veces desentendido el tema y minorizado, como muchas veces ha sucedido con esta enfermedad. Factores de riesgo. Tenemos de todo tipo de situaciones que a diferencia de los neonatos, como veíamos ahorita, que hacíamos énfasis en la vía vertical, que la lactancia y demás, aquí se nos amplían todas las fronteras, aquí la cosa se nos sale un poquito de control. Los métodos de barrera ausentes, una alta carga viral en sangre, o también se puede analizar a nivel genital, que eso es más o menos más de 1.500 copias, una infección aguda en la pareja, sin duda alguna. Las relaciones heterosexuales son el 80% de los casos por los cuales se obtuvo el VIH. Y la otra situación sexual por la que puede ocurrir son los hombres que tienen sexo con hombres. Así es como lo llama la ciencia. Y tener presente que el principal factor de riesgo son las relaciones heterosexuales, a diferencia de lo que encontramos con esas series de casos originales que se decían como hombres que tienen sexo con hombres. Eso es algo que surgió en su momento, pero hoy en día ya sabemos que la mayoría de los casos son en parejas heterosexuales, sin duda. Ciertas conductas sexuales, se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Infección aguda en la gestación, como conocíamos en neonatos, estado desconocido de la fuente, hombres no circuncidados, infecciones de transmisión sexual adicionales, que pues si una persona tuvo sífilis o tiene sífilis, si tiene ¿qué? Clamidia, si tiene, bueno, las demás infecciones de transmisión sexual. El VIH puede estar por ahí y es factor de riesgo para ellos. Se ha visto que tiene mayor riesgo. Y la exposición directa a compuestos sanguíneos, pero ahí no se nos queda toda esta gran lista, porque primero pensemos de las conductas sexuales. ¿Cuál es la número uno
que genera mayor riesgo de VIH. Y claro, aquí vamos a empezar a hablar mucho de sexualidad, porque claro, los adolescentes es el punto de desarrollo sexual de la vida de una persona en la grandísima mayoría de los casos, ¿sí? Y aquí tenemos, claro, lo más importante es una transfusión de sangre, pues es una exposición sanguínea directa, a diferencia de encontrar un microtrauma con exposición de sangre y laceración de la piel que permite la apertura y la entrada del virus, que es como por ejemplo en los hombres no circuncidados, en la propia relación sexual, pero claro, la transmisión por transfusión es la más importante. Pero hablemos no solo de esa y las exposiciones incluso laborales y demás, sino de esto. ¿Cuál es esa vía principal a nivel sexual? Aquella persona que sea receptiva por vía anal es la que mayor riesgo tiene de todas, seguida de la anal insertiva, la, la pene vagina receptiva sigue en la lista y la insertiva es la cuarta. La vía sexual oral no se ha visto que tenga muchísima relación con la transmisión, incluso se puede decir que tiene un riesgo mínimo para poder serlo. El hecho de compartir alimentos, que se compartan juguetes sexuales en las personas es algo que no se conoce muy bien, que no se ha establecido muy bien el riesgo de transmisión en estas personas y es ese tema. Lo más clave de todo porque sin duda son las preguntas con las que llega la gente a la consulta. Y esto es algo que debemos saber, no solo por el tema de dominar el tema de una enfermedad, mejor dicho, sino a lo práctico. La gente que necesita información y aquí lo tenemos. Muy bien. Más factores de riesgo, el consumo de sustancias, educación sexual inadecuada, que hay un apartado en esta presentación en la que vamos a dirigirnos a eso, pobreza, bajo nivel educativo, inseguridad alimentaria, cárceles, hacinamiento, migrantes, relaciones sexuales con sangrado o irrupciones de la mucosa, que es una parte prácticamente que inherente a la patogenia de esta enfermedad, el estigma, las percepciones erróneas de la enfermedad, el abuso y el asalto sexual, ¿sí? Dependiendo de la conciencia o no que se tiene de la sexualidad en sí. Eso es lo que diferencia el abuso del asalto. El abuso no tiene una conciencia propiamente, o sea, de niños, y el asalto, que pues ocurre prácticamente desde la pubertad y la adolescencia por la conciencia de la sexualidad de la persona. En ciertas regiones del mundo, como ocurre en Colombia, los hombres son los más afectados. Esto es lo que nos dicen los datos de nuestro año pasado en el punto de corte en noviembre y diciembre de 2023. Y el uso de DPMA, o sea, el acetato de medroxiprogesterona, es algo que aún sigue en duda si eso en realidad es un factor de riesgo, porque se ha visto en ciertos estudios que han tenido como cierta relación entre este tipo de anticonceptivos y el VIH. Entonces, en Colombia, ¿qué pasa? Tenemos entre el punto de corte de noviembre y diciembre de 2023, según el Instituto Nacional de Salud, 18.000 casos nuevos en Colombia. Creo que es lo suficiente como para preocuparnos un poquito. Porque entonces digamos, no, 18.000 entre 32, que son los departamentos de nuestro país. Es algo considerable. Es una enfermedad que no la hemos logrado controlar muy bien para seguir teniendo esta cantidad de casos. Incluso, si nosotros nos alarmamos por 8 casos de fiebre amarilla en la última semana, por 18.000 casos por VIH, imagínense. Entonces tenemos, según Profamilia, 82.000 personas portan el virus en el país en total. Acuérdense, son 18.000 casos nuevos, pero portadoras del país, 82.000. Entonces, coger 82.000 dividido 32, a ver cuánto nos da, y así podremos estimar en promedio cuánto daría, pero por la densidad poblacional, imagínense en solo Bogotá cuánto tendría. Han aumentado los casos, sin duda alguna, y el punto número uno es la aceptabilidad de la comunidad por la enfermedad y que la gente pues tampoco cree en el diagnóstico y el tratamiento de ello. Entonces es nuestra labor hacer conciencia en ello. Los puntos clave son las ciudades que tienen mayor turismo sexual. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena son las ciudades que mayor tema de tráfico de menores tienen y de aspecto sexual sobre todo, y ese es el tema con el VIH. También
las ciudades en las que más transfusiones se hacen, también está ese punto, aunque se haga el mejor control de todo para los bancos de sangre, pues sí, ahí tenemos ese tipo de riesgos. Aumentos significativos. Aquí tenemos ciudades como Bello, Ibagué, Popayán, Malabó. Tenemos varios y Palmira que tienen aumento significativo en sus poblaciones que pueden tener VIH. Tenemos bastante VIH en nuestras comunidades. Claro, cada país tiene su densidad poblacional y con eso maneja el VIH, pero aún así para nuestro país es bastante. Como pueden ver, los hombres en nuestro país son los más afectados y por lo tanto son los que lo transmiten más. Em, Tenemos esto, que las personas más afectadas son las de 25 a 29 años, adultos jóvenes, que tenemos de 20 a 24 años, y aquí tenemos a nuestro grupo de adolescentes. Aquí están de los 749 casos que hay en hombres y de los 203 que hay en mujeres. 1.000 personas adolescentes en Colombia que tienen VIH. Un poco más del 40% de los casos notificados suceden en cárceles. Entonces, otro punto duro de enfrentar de esta enfermedad. Mayor transmisión del VIH es que a lo largo del mundo son las relaciones sexuales. En Colombia es el 98,6%. Entonces, por eso tenemos una estrecha relación con densidad poblacional y tráfico sexual con el tema de VIH, sin duda. El número de parejas para algunas mujeres con una sola, si se trata de un hombre que mantiene contacto sexual por fuera de la relación principal, es suficiente para colocarlo en el riesgo de esta enfermedad. Otros mecanismos, vía vertical, la exposición directa a sangre por inyección de drogas, son otros que tenemos en Colombia, son los que se han reportado y los demás no tanto, como la transfusión, ¿sí? Pero digamos que esas son las relaciones que se tienen en porcentaje de estos mecanismos. La historia natural, entonces ya habíamos visto reportajes desde 1981 hasta llegar a la inclusión a nivel mundial de 1987 de los antirretrovirales que iniciaron yendo solitos de uno en uno y en 1996 se empezaron a combinar generando el famoso concepto de la terapia antirretroviral de alta eficacia. Así la conocemos hoy en día. Los estadios de la infección, esto sí lo ahondo un poquito más aquí en tema de adolescentes porque en neonatos digamos que la identificación es muy preconcepcional, en el parto, todo el tema como muy inmediato, que para que un neonato genere SIDA no es algo frecuente, pero en un adolescente sí. Entonces, estadios de la infección, la transmisión, por la vía que sea, primaria. Primaria, la infección primaria quiere decir una seroconversión de la persona, que puede ser una infección temprana, si ocurre en los primeros 6 meses de la infección, o sea, desde el punto en el cual la persona se contagió, y después de esos 6 meses continúa siendo primaria hasta que se comienza a denominar como crónica, que ya es el punto de caída de los CD4 hasta el margen de los 200 CD4, en el cual se empieza a denominar como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, mejor dicho. También ustedes pueden definir al SIDA no por recuento de CD4, sino por enfermedades definitorias de SIDA. Se considera avanzado cuando tiene recuentos menores de 50. Para ese tipo de situaciones, la verdad es un escenario bastante crítico para las personas y bueno, ya conoceremos cuáles son esos riesgos. Y estas son las enfermedades definitorias del SIDA, que en caso de que ustedes encuentren cualquiera de las cosas que tienen aquí en pantalla, es SIDA. O se tiene que descartar sí o sí la infección por VIH en caso de un estado serológico desconocido, pero es prácticamente que definitivo que tiene la persona SIDA. Candidiasis esofágica, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, la leucoencefalopatía multifocal progresiva por los poliomavirus, JC por ejemplo, la septicemia por salmonela recurrente. Existen varias situaciones aquí a lo largo de toda esta tabla que es relevante tener en cuenta, incluso fungemias sistémicas y oportunistas que ocurren acá, linfoma de Burkitt o términos equivalentes, todo aquí está enunciado. Si ustedes tienen algo de aquí de la lista, en alguno de sus pacientes debe descartarse el VIH o declararse como un estado de SIDA en caso de una infección propiamente conocida. Clasificación de Fiebig. La clasificación de Fiebig es más para términos
investigativos, por lo que esto no es tan útil a nivel clínico, simplemente las menciono para conocer el comportamiento virológico de la infección, de cómo se va expresando cada uno de los paraclínicos que podemos brindar y detectar en la persona, que el primero que digamos, sucede es la carga viral. La carga viral es la primera cosa, no importa si es el día cero, la persona muy probablemente vaya a tener su carga viral positiva si está infectada. A los 10 días el P24, a las 2 semanas el ELISA y a los 20 un Western blot más o menos. Una ventaja de reconocer la infección por VIH temprana y aguda es que permite el inicio temprano de la terapia. Y sin duda alguna esto trae beneficios a las personas. El riesgo de transmisión también se reduce. La patogenia, como bien les mencionaba ahorita en neonatos, ocurre de esta forma, ya lo habíamos conocido. La infección primaria, aunque el 60% de los afectados por la infección sean asintomáticos, puede ocurrir algo conocido como síndrome retroviral agudo, que es como una gripa, que dura de 5 a 7 días y usualmente de 7 a 14 días luego de la infección. Por lo tanto, esas personas sí tienen al menos un P24 positivo, al menos, por la clasificación de fiebre. Pero aquellas personas que hayan reconocido ese, digamos, el, el, que, el factor de riesgo y lo tengan muy claro, una infección primaria va a continuar siendo asintomática y lo clave son los recursos diagnósticos que le brindemos al paciente. ¿Va a tener caída de los CD4? Sí, y puede ser bastante lo que puede llegar a ocurrir. Ahorita vemos una gráfica que lo ejemplifica, lo grafica muy bien. La caída por año puede ser de unos 50 CD4 por microlitro. Entonces es importantísimo tener eso presente. La presencia de una enfermedad prolongada por más de 14 días quiere decir que la persona puede tener una progresión más rápida y deteriorante de la infección propiamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona esté sintomática por 14 días o más. Quiere decir que no es un buen factor para la enfermedad, porque se ha visto que esas personas que son muy sintomáticas desarrollan cuadros más mórbidos de la enfermedad. Al cabo de 6 meses, la viremia suele estabilizarse y de ahí empieza toda la caída posterior, que es una infección crónica sin SIDA, y luego de los recuentos de 200 para abajo, una enfermedad definitoria de SIDA, pues se llama así, SIDA. Aquí tenemos que luego de la infección primaria ocurre esa estabilidad, pueden ocurrir ciertos síntomas, sobre todo los famosos síntomas constitucionales, fatiga, diaforesis, pérdida de peso o linfadenopatías generalizadas, y sobre todo tener presente los ganglios inguinales. Es el único punto en el cual no necesitamos que dos regiones sean contiguas, o sea, que estén comprometidas alrededor. Con tal de que los ganglios inguinales estén inflamados y tengamos la sospecha de ello, es criterio para descartar una infección por VIH. Aquí, de nuevo, les doy un listado de enfermedades que mucha gente puede reconocer falsamente como enfermedades definitorias de SIDA, ¿sí? Por ejemplo, las aptas, las candidiasis vaginales persistentes o frecuentes, la leucoplasia vellosa oral, el herpes zóster que comprometa 2 o más dermatomas, la neuropatía periférica, hematosis basilar, la displasia cervical, el carcinoma cervical in situ, los síntomas constitucionales y la púrpura trombocitopénica idiopática son ejemplos de condiciones que no son definitorias de SIDA, no lo son, ¿sí? Entonces, toca tener eso también en mente, porque a veces se asocia esto como una enfermedad definitoria de SIDA y eso no es así. Solamente las que encontramos en la lista previa, que son las nuevas, las actualizadas que se tienen al día de hoy. Muy bien. Y pues no nos olvidemos de todo el tema de comorbilidad cardiovascular y metabólica que tienen estas personas. La situación de la viremia, pues claro, tenemos un aumento significativo en la fase aguda que después, como les decía, se suele estabilizar y va hacia la alta levemente, ¿sí? Pero aquí tenemos lo que más nos interesa y son las caídas de los CD4, que existe una caída abrupta de los CD4. Luego existe un periodo de leve recuperación a los 3 meses de haberse infectado la persona y ahí inicia la caída, ¿sí?
Estas son todas las enfermedades que pueden dar según esos puntos específicos de CD4 que van cayendo, que con seguridad toca hacer profilaxis en su momento, que todo eso está estandarizado y por eso ahorita les traigo las tablas para que las tengan en sus celulares y por si se llegan a encontrar en algún punto con algún paciente con VIH en pediatría, sepan esas situaciones que tienen que ser controladas, que deben ser prevenidas, que deben ser tratadas dependiendo de los niveles de CD4 sí o sí. Entonces, no nos olvidemos, una de las que típicamente se encuentran en menores de 200 CD4 son las neumonías por Pneumocystis jirovecii. Encontramos otras, como las infecciones bacterianas recurrentes, citomegalovirus, Mycobacterium no tuberculoso, candidiasis esofágica herpes simple y síndrome de emaciación con encefalopatía por VIH. Esto es lo más frecuente. Pero lo más importante, lo más frecuente de nuevo es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que usualmente las complicaciones suelen ocurrir cuando la persona, claro está, en un estado de SIDA. Y aquí lo tenemos, la influencia de la terapia antirretroviral. Suele tardar, en caso de ausencia de tratamiento, unos 8 a 10 años para que la persona llegue a un recuento de CD4 menor de 200. Por esto, es que la terapia antirretroviral ha aumentado claramente la esperanza de vida de estas personas. Y es por eso que cuando los pacientes logran una reconstitución inmune con la terapia antirretroviral y ya no tienen condiciones que definan al SIDA, ya no se considera que tengan este estadio de la enfermedad. Las manifestaciones van más allá de lo clásico de las oportunistas y las no definitorias, porque pueden existir todas estas que encuentran acá, que son sumamente inespecíficas, pero pueden ocurrir. La terapia antirretroviral en un estadio de SIDA, pues tiene un recuento de CD4 que se va a recuperar muy bien, pero debemos tener en cuenta que en caso de que se instaure la terapia antirretroviral en pacientes por primera vez que tengan CD4 menores de 200, tenemos el grandísimo riesgo de que a los 6 a 12 meses de haberse iniciado el tratamiento tengamos algo que se llama síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, o también conocido por sus siglas SIRI o IRIS, que simplemente, es como su nombre lo dice, reconstitución inmune, suben mucho los CD4 y genera una cascada inflamatoria impresionante que genera lesión multiorgánica en el paciente. Es llevarlo a todo lo contrario. Una recuperación que ante la terapia antirretroviral se tenga una supresión viral eficaz, deberíamos tener un aumento esperado de 50 a 150 CD4 por año. Hay pacientes que lo hacen un poquito más lento, pero lo que usualmente en promedio da es de 50 a 150 con la terapia. Hay un concepto que se llaman los controladores de élite no virémicos, que es muy infrecuente que esto ocurra. Al parecer, es debido a la presencia del B57, del HLA, y una mayor producción de estas dos citocinas, que es el interferón gamma y la interleucina 2. Estos pacientes tienen niveles muy bajos o indetectables de ARN con recuentos de CD4 muy buenos, altos, en ausencia de terapia, pero están infectados, ¿sí? Entonces, esa es una situación importante, porque se dice, ¿son portadores? Sí. ¿Pueden infectar? No, porque tienen una carga indetectable. ¿Mm? Entonces, esa es una situación compleja, pero afortunada para quien lo tiene. Y por eso cuando se tienen esas situaciones, que aunque son contados los casos, usualmente se ha visto gracias a esas tres explicaciones que les mencioné. Determinantes de la progresión de la enfermedad, cuando se inicia la terapia, el recuento de los CD4, el tipo de VIH, que el más mórbido es el 1 y el tipo D. La mayor virulencia que se tenga, sobre todo al CXCD4, ¿sí? Los niveles de CD8, la presencia del B57, que nos ayuda mucho en estos pacientes por la presencia de los controladores de élite. También se tienen mutaciones del receptor de quimiosinas, que eso es perfecto porque pues, simplemente la entrada del VIH pues, no va a existir, pero eso no quiere decir que estén inmunes, eh, porque esos estudios son muy interesantes de trasplantes de células madre con CDCL5 mutado. Y no es que resulten muy bien porque el VIH de alguna u otra manera utilizará el CCR5 u otros receptores para poder tratar de entrar por las quimiosinas. Coinfecciones, no, pues claro, son factores que van a impedir
una buena progresión de la enfermedad, la edad avanzada del sexo masculino y el consumo de sustancias tipo opioides y o alcohol. Muy bien. Todos los adolescentes están en riesgo de VIH. Todas las personas que tengan vida sexual activa están en riesgo de VIH, claro que sí. Pero en un informe del 2019 se estimó que menos del 10% de los estudiantes de secundaria se habían hecho una prueba de VIH. Entonces tenemos esas dos situaciones, la realidad versus la otra realidad. La realidad de que está el riesgo y la realidad de que no se hace tamizaje como se quiere. En Colombia decimos que que se debería realizar una prueba rápida con asesoría previa, esto ya cambió, y posterior, que ya cambió, ante relaciones sexuales sin protección. ¿Por qué la coloco si ya cambió? Porque es lo que está vigente en nuestra resolución del mantenimiento de la salud aún vigente, pero ya cambió por un nuevo decreto. La AP nos dice que en todos los adolescentes de 16 a 18 años, al menos una vez se les debería ofrecer. Los CDC dice que de 13 a los 64 todos lo deberían recibir junto a los Task Force y la Sociedad de Medicina de Adolescentes en todo adolescente sexualmente activo. Si ustedes encuentran algo de esta lista, debería realizarse de forma más temprana y anual. No importa la edad que tenga el paciente porque estos son criterios de alto riesgo. Por ejemplo, la promiscuidad sexual, el uso de inyecciones intravenosas, el contacto sexual de hombre a hombre, claro, también se tiene. También tenemos o sea, tenemos de parte y parte, tenemos las relaciones heterosexuales, tenemos las relaciones hombre a hombre, todo ello porque siguen siendo las dos principales formas de transmisión sexual y que en caso de presentarse en algún adolescente, pues simplemente son criterios para hacerlo de forma más temprana y de forma anual. Y más aún si no existe protección. Eso es criterio suficiente. Y aquí está lo del consentimiento. A diferencia de Colombia, en varios países no se requiere para la prueba de VIH y no es necesario divulgarlo a los padres. El consentimiento no ha sido modificado. El consentimiento en Colombia sí se debe obtener. ¿Sí? Sí o sí. Se debe obtener por un acudiente, se debe obtener por los padres, pero se debe obtener sí. Y el resultado debería ser divulgado con los padres. Ese es un punto que no está claro en nuestra ley, ¿sí? No lo es. Por más que uno lea y lea, se prima la privacidad, pero que sí, que no. Entonces es algo que está aún muy gris y que por ley en realidad no está muy bien sustentado. Pero lo que sí y que sí cambió este año es que ustedes ya no necesitan asesoría ni prueba ni posterior para realizarse una prueba por VIH en un adolescente, ¿sí? Eso sí, no. Y en general, las pruebas ya de VIH en la población general de Colombia no deberían hacerse con asesoría previa ni posterior, porque, o sea, ¿cuál fue la razón de ello? Porque dijeron, esto está generando miedo a la gente de hacerse la prueba, prefieren no conocer el resultado, estamos metiéndole miedo a la cosa, y eso terminó siendo a mediados del mes de junio, julio, un decreto en este año que modificó esa situación en nuestro país. Nuestro Código Penal despenaliza a las personas que, conociendo su estado serológico, no se protejan e infectan a los demás. Eso es un punto muy controversial, muy polémico, pero surgió en 2019, la despenalización de la infección por VIH. Porque antes se decía que toda persona que conociese el VIH y de la hepatitis B como estado serológico positivo en sí, decía, si usted no se protege e infecta a los demás, usted queda en toda la potestad de irse para la prisión. Eso cambió en 2019 y hoy en día ya no lo es. La razón y los argumentos muy rigurosos que se dieron es que esto estigmatiza la enfermedad, la criminaliza y lo que se debería hacer en realidad no es penalizar a la gente por ello, sino hacer en verdad esfuerzos como comunidad para poder promover que la gente conozca de su estado serológico y que la gente se proteja por estrategias de comunidad, pero no poniendo castigos. Entonces es por eso que nuestra Corte Constitucional cambió eso en ese año y así fue como tenemos lo de la despenalización de la infección. El diagnóstico es muy similar a lo que veíamos ahorita en gestantes. Una primera prueba que puede ser positiva, si es negativa, descartamos por el momento que puede ser cualquiera de las que ustedes encuentran en esta casilla. En caso de ser reactiva, hacen una segunda prueba de una técnica distinta
Y si es reactiva, es un caso positivo. Y en caso de que sea no concluyente, ustedes entran al arsenal de la carga viral o alguna de las otras técnicas que no se hayan utilizado, o el Western Blot, que como les digo, no lo utilizan tanto aquí en Colombia. Muy bien. El abuso slash asalto sexual es una cosa bastante desalentadora como comunidad, como en general, como humanidad, que esto ocurra. Pero las personas que tienen casos comprobados o sospechados, se debería hacerse una prueba de anticuerpos contra VIH, se debería repetir aproximadamente a las 6 semanas y 3 meses, y obviamente tratar de buscar el estado serológico del perpetrador del evento. ¿Sí? Los paraclínicos adicionales que se deberían tener en la valoración inicial, no solo del asalto sexual o el abuso sexual, sino en todo paciente con VIH, es todo esto. Es lo mismo que encontrábamos ahorita en neonatos porque es un abordaje integral. Es abordar no solamente las implicaciones del tratamiento, lo hematológico y demás, lo metabólico, lo hepático, lo renal, el estado inmune, es todo. E incluso no solo se queda en paraclínicos, ya lo vamos a ver. El equipo interdisciplinario, de nuevo, es lo mismo, tener desde un infectólogo, enfermera, trabajo social, odontología, psicología, nutrición, química farmacéutica e incluso neuropsiquiatría por alteraciones neurocognitivas o trastornos mentales y un profesional en gineco que nos ayude con su expertise en gestación de alto riesgo, como lo es una mujer con VIH. Eso es. El inicio de la terapia debería hacerse en colaboración con el paciente, indicarle cómo debería ser su horario diario, las posibles interacciones que podría generarse con otros fármacos y cómo se va a administrar el régimen. Hacer toda la logística para obtener los fármacos, asegurarnos de que los va a recibir e informar, motivar y reducir las barreras. Eso depende necesariamente de la abogacía que tengamos con esta enfermedad y es algo que debemos tener siempre presente. A todos los pacientes con infección por VIH deberían ofrecérsele obviamente la terapia antirretroviral. Es lo único que va, digamos, a mejorar calidad de vida, pronóstico, mortalidad, morbilidad de todo la persona y pues obviamente la transmisión a la comunidad. Se puede diferir de 2 a 4 semanas. La razón por cuál es, perdón, la tuberculosis, porque en realidad debería conocerse el estado de la persona frente a la tuberculosis, porque se ha visto que si uno coloca terapia y la persona tiene una infección por tuberculosis, tiene mayor riesgo de IRIS o de SIRI o síndrome de reconstitución inmune. No solamente si lo colocamos en un estadio muy avanzado de la infección, sino también en casos en los que se lo coloca al paciente y tiene una infección por tuberculosis en el momento. La implicación de no tratar, pues claro está, en que vamos a impedir que el paciente, además de ser tratado, llegue a una morbilidad sustancial, a un estado de inmunosupresión que va a disminuir totalmente su expectativa de vida, su calidad de vida, de todo. Y todo depende de esto, de los fármacos que vayamos a tener. La mejoría de la adherencia, sin duda alguna tenemos 4 estrategias. Repetir al paciente mensajes clave de ser adherente, retroalimentación o feedback positivo con información verídica de su carga viral y CD4, hablar con la verdad, identificar y remediar barreras que se tengan, por ejemplo, aspectos logísticos, administrativos, cosas de esas. Existen fundaciones en nuestro país de muy fácil alcance para niños que permiten brindarle a los pacientes en caso de que se les haya acabado su tratamiento y de que no tengan pruebas para su diagnóstico, seguimiento. Hay fundaciones que lo hacen en Colombia y son gratuitas. Tecnología como primer instrumento de compromiso y mejoría, es decir, tener contacto con el paciente a través de la tecnología es lo que se dice que puede ayudar. Hay otros países que tienen muchísimo mejor desarrollado de esto, de comunicarse con los pacientes por sistemas privados de historia clínica, pero si ustedes así lo desean, la tecnología es un método que ayuda a la adherencia del paciente. Los esquemas sugeridos para pediatría en general están acá. De 1 año a 12 años, tenemos raltegravir, sidobudina y lamivudina, o en vez de sidobudina, abacavir. Eso es para los niños de 1 a 12 años. Tenemos alternativas como las que ustedes encuentran acá, que utilizan en lugar del raltegravir el lopinavir ritonavir.
Pero en mayores de 12 años, que es lo que nos compete ahorita por ser adolescentes y que ahí en adelante va a terminar siendo el régimen recomendado también para adultos, es dolutegravir, abacavir, lamivudina o tenofovir disoproxilo con entricitabina. Ese es el régimen de primera línea. Tenemos dos alternativas, como ustedes encuentran. El que más he encontrado es tenofovir disoproxilo entricitabina. Ese es el que más he logrado ver, porque la gente tiene su tema con el abacavir, que el susto que tiene, algo que les voy a mencionar ahorita, que es el tamizaje de un alelo específico en las personas. Y es este, el B5701. Toda persona a la que le vayamos a iniciar abacavir debería medírsele el estado de SHLA, si es portador o no de ello, porque si la persona lo tiene, genera un rechazo al abacavir que incluso puede provocarle reacciones adversas severas. Las gestantes, toda adolescente pues se debería tener las recomendaciones de revisar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios para poder mirar si se pueden asumir recomendaciones incluso para adultos. El efavirenz, como les decía, está reevaluado hoy en día por la OMS como teratógeno y hoy en día ya no es contraindicación para hacerlo, para administrar. La genotipificación en caso de tener falla terapéutica, mejor dicho, que son estos tres criterios que sí cambian un poquito con lo de los neonatos. Lo único que nos cambia es la carga viral, que no sea mayor, perdón, que sea mayor de 200 a pesar del tratamiento y que lleve un año con la terapia antirretroviral y que no baje ni la carga viral ni el logaritmo. Solamente debería utilizarse en ese caso. Y aquí tenemos una esperanza, la búsqueda por una cura, que son contados los casos que se han estudiado. Esto es apenas algo en auge y que se necesitan todavía un poquito de tiempo para revisar qué tan buenos resultados dan. Se han hecho trasplantes de células madre, como les decía, mutaciones del CCR5 y hoy en día con la tecnología del CRISPR tenemos la posibilidad de hacer terapia genética y quitar esos receptores de quimiosinas, a ver qué pasa y quitar esa entrada del VIH. Pero está la otra implicación de que las quimiosinas son un tantico importantes en las infecciones. Es por eso el dilema que se tiene de lo quitamos o no lo quitamos de nuestro material genético. Una cosa que aún sigue siendo controversial, pero se han estudiado, aún tenemos resultados pendientes. De lo que sí tenemos evidencia es de los estudios de células madre con mutación del CCR5 del TAC32, que los casos son 50-50. Han funcionado el 50%, el otro 50% no han funcionado. La prevención. Tenemos siempre al practicar sexo vaginal, anal u oral, incluso si la pareja también tiene VIH, el uso de un preservativo. Eso es lo que se recomienda por nuestra guía colombiana. Es muy importante porque, claro, aunque promulguemos que el principal método de no transmisión de este virus sea la abstención, ¿sí? De la relación. En caso de que la persona nos pida ese consejo, debemos ser verídicos con lo que nos dice la ciencia, con lo que nos dice nuestras guías y hablar sobre ello. Muy bien, perfecto. Y aquí entonces encontramos otras medidas relevantes, por ejemplo, el nonoxinol 9 entre los componentes de los lubricantes no debería estar, porque se ha visto que este ingrediente en estos productos genera mayor trauma, microtrauma en los genitales. El nonoxinol permite una mejor experiencia en la relación, pero se ha visto eso. Y es por eso que se debería evitar como ingrediente en ese tipo de personas, ¿sí? En evitarlo por el mayor riesgo que tiene no solo el VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual. Ahí está, y es algo que se debe tener presente. La circuncisión masculina, algo que en pediatría sigue teniendo su valor bioético por religión, por cultura, por prevención, por salud y demás, sí es una estrategia de prevención porque se ha reducido de un 38 a un 66% en 2 años de haberse hecho la circuncisión en hombres heterosexuales, que es donde se han hecho los estudios,
la prevención de esta enfermedad. Y a nivel vaginal, el uso de microbiocidas o de anillos vaginales han reducido la adquisición del VIH siempre y cuando tengan terapia antirretroviral impregnada en ellos. Si no, no lo hacen. No nos olvidemos, el ARN o la carga viral menor de 200 elimina el riesgo de transmisión sexual en parejas discordantes. O sea, la pareja del paciente que yo estoy viendo tiene un estado negativo, mi paciente pues está con estado serológico positivo, pero tiene una carga viral menor de 200, elimina el riesgo de transmisión sexual entre esas parejas. La profilaxis según exposición, estos son simplemente temas de posología que ustedes podrían tener presente cuando les brinde la presentación, y es la profilaxis previa, el PrEP, también llamado una única pastilla que viene con tenofovir disoproxilofumarato o tenofovir alafenamida con emtricitabina. Cualquiera de esos dos con emtricitabina va a estar. Reduce hasta un 99% de los casos de contraer VIH a través de relaciones sexuales y hasta un 74% en personas que se inyectan sustancias por vía intravenosa. Solamente está aprobada en adolescentes que pesen al menos 35 kilos. Y la posexposición es muy importante para los casos de abuso/asalto sexual. ¿Por qué? Porque tenemos al tenofovir disoproxilofumarato con la emtricitabina, con dolutegravir, esos tres fármacos, para brindarse como máximo 72 horas, o sea, 3 días después de haber ocurrido el incidente sexual delictivo. Esa ventana, así como en el ACS tiene su propia ventana, que las 4 horas y media, etcétera, aquí la ventana después de un incidente sexual, como un abuso o un asalto sexual, es de 72 horas para administrar la profilaxis post-exposición. Tras las 73 horas de exposición, el manejo es con antirretrovirales como manejo crónico y la persona ya no tiene eficacia para el PEP. Hay alternativas, pero sin duda la que tenemos en Colombia es la de tenofovir, tricitamina, dolutegravir. Esto es lo que tenemos, lo que les estaba comentando ahorita. Antes de las 72 horas se realiza el PEP. Después de ello, no se recomienda y se hace digamos, el tratamiento crónico ya con antirretrovirales en caso de encontrarse la enfermedad. Muy bien. Y tenemos una crónica de una infección anunciada, y es que el desconocimiento de los jóvenes y la deficiente educación sexual por el tabú de hablar del amor, de las relaciones sentimentales, de la identidad de género, de una sexualidad segura, son cosas que se han demostrado no solo en el mundo, sino en nuestro país. Con orgullo lo decimos, que la educación sexual es una respuesta para afrontar el desconocimiento, para quitar ese factor de riesgo, para quitar ese tabú de nuestra cultura y hablar normalmente de sexualidad. Por eso, a lo largo de toda esta charla, he hablado con los términos que son, porque hablar de sexualidad no está mal, porque la sexualidad tiene relaciones sentimentales, tiene identidad de género, tiene seguridad, pero lo más importante, tiene amor, ¿sí? Que claro, existen riesgos y de los riesgos hay que hablar con mayor seguridad y con mayor certeza para que la gente no cometa esos errores. Tenemos esas barreras en Latinoamérica y es lo que tiene a nuestros niños y adolescentes en un riesgo tan importante, y es que no tenemos ni tratamiento tan bien adecuado, ni tenemos educación sexual como se debe, ni se garantiza la calidad y efectividad del tratamiento por aspectos logísticos y administrativos. Tenemos gran vulnerabilidad por la exposición al incesto, al abuso, al sexo transaccional y la violencia. Sí, son cosas verdades de nuestro país, es verdad del mundo y es verdad de Latinoamérica, donde hacen esta gran acotación en la guía de Latinoamérica y que se me hace muy importante hablar como una barrera implicada en el VIH. Y el seguimiento de los pacientes. Estos son los periodos de seguimiento que, como les digo, estos son los exámenes, estos son los puntos en los cuales se debería hacer, eso están propiamente en las guías. De aquí en adelante vienen siendo más bien como cosas
netamente informativas para que ustedes sepan dónde se encuentran en la presentación, que ustedes las puedan utilizar en sus celulares en el momento en el que lo requieran, con algún paciente, con alguna persona que pida algún consejo, ustedes sepan indicar qué se debe hacer. La anticoncepción en toda consulta debería asegurarse, preguntarle a la persona todo el tema de su historia sexual es importante. Insistir en el uso de preservativos es relevante por deber de nuestro ejercicio médico como país. El deseo genésico debe también preguntarse en las personas porque debemos pensar en nuestros futuros pacientes, en los neonatos. El esquema de inmunizaciones en estos pacientes depende si tenemos más o menos de 200 CD4. En caso de tener menos de 200 CD4, tenemos contraindicación para la triple viral, para la vacuna de varicela y para la vacuna de dengue. Y en casos de cualquier infección por VIH, tenemos también a las vacunas vivas atenuadas de influenza, con cierta, digamos, precaución para la de rotavirus y para la de dengue en caso de 200 o más. Y como les digo, esto es de carácter informativo, que ustedes sepan profilaxis de oportunistas, que dependiendo del escenario en el que se encuentren con cada paciente y que lo evalúen ustedes con calma, puedan encontrar que se puede hacer profilaxis para citomegalovirus, hepatitis B, influenza malaria, Mycobacterium avium, que esto, digamos que se tiene su duda, y espero que en los próximos años pueda hablarles un poquito más acerca del Mycobacterium avium y las cosas que se han tenido sobre la verdadera eficacia de una profilaxis para este complejo oportunista en VIH, porque al parecer no tiene el beneficio que esperábamos. Mycobacterium tuberculosis, que debe excluirse antes de comenzar el tratamiento, es el punto que les resalto. La neumonía por Pneumocystis jirovecii, sin duda alguna. La toxoplasmosis, aquí les anoto más opciones para que puedan utilizar y hacer profilaxis del Pneumocystis jirovecii, o para la toxoplasmosis, y la varicela. Muy bien. Tenemos otros casos que no están en la tabla colombiana y por eso quise anexárselos. La histoplasmosis, Cryptococcus, malaria y enfermedad de Chagas, aunque eso, cuando uno le diga, no, una enfermedad oportunista, y uno, ¿cuándo se le va a ocurrir hablar de enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas produce abscesos cerebrales e incluso masas en sistema nervioso central cuando existe reactivación en un paciente inmunosuprimido o con VIH. Enfermedades no endémicas en Colombia, se las anuncio. Aquí, coccidioidomicosis o talaromicosis, eso no se encuentra en Colombia, por lo tanto, si están aquí ejerciendo en Colombia, pues no las van a necesitar. Y aquí está, no todos son paraclínicos. Calidad de vida. Aquí ustedes encuentran, como pueden estar viendo aquí con el puntero, un enlace a la PETS-QL4, la escala que ustedes pueden utilizar para evaluar la calidad de vida en todo niño pediátrico. La más recomendada, la estandarizada y validada en Colombia, es PETS-QL. Si ustedes quieren sentarse a hablar con sus pacientes acerca de calidad de vida, esta es la estandarizada en Colombia, esta es la validada y siempre debería hacerse con más veras en un paciente con VIH. Estrategias de adherencia, capacitar. Actividades relacionadas con la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y esto no es que suene, digamos, controversial, es que esto es lo correcto. La gente debería informarse de esto, el conocimiento es libre. Y hablar de VIH debería ser como hablar de, yo qué sé, de una gripe. Debería hablarse con esa normalidad, pero no normalizar la enfermedad. Entonces, a eso vengo, para poder hablar de esto y que ustedes también puedan promulgar de hablar con normalidad y con tranquilidad, con seguridad y certeza acerca de esta enfermedad, porque eso son estrategias de adherencia como comunidad. Esto, de pronto ustedes lo hayan visto, y lo coloco en este punto porque es estrategia de seguimiento, las definiciones de casos, pero esto ha sido evaluado, reevaluado, que son los estadios de infección de los pacientes por VIH, las coloco todas juntas porque mucha gente pensaba que esto debería aplicarse para las decisiones terapéuticas, pero eso no se debería hacer. Solamente una estrategia estandarizada para temas investigativos, para definir el caso, para ponerlo en el análisis de una historia clínica, pero esto para decisiones del caso no se debería hacer. Ni las de la OMS ni las del CS, netamente para historia clínica, deberían utilizarse. Cribados
Para otras infecciones de transmisión sexual, sin duda, toca hacerlos a la par, de paralelo, sí o sí, citomegalovirus, gonorrea, clamidia, sífilis, toxoplasma y Mycobacterium tuberculosis, que obviamente toxoplasma y Mycobacterium tuberculosis pues no son de transmisión sexual, pero pues ahí las tenemos. Varicela, hepatitis de transmisión sexual, cáncer cervical o cáncer anal por la parte del BPH y las tricomoniasis. Pero no todo es infeccioso. No nos olvidemos que, y esto de pronto no se les haya pasado por la cabeza, y son las condiciones psiquiátricas de estos pacientes. Psiquiatría, salud mental. Las personas que tienen VIH no es solamente que el dolutegravir, el raltegravir y todos esos nombres que Juan Francisco ha dicho a lo largo de la charla que son supremamente enredados. No, también es hablar de calidad de vida y salud mental. Estos pacientes sufren de ello, es una realidad. También aumenta el riesgo de suicidio, enfermedades metabólicas, dislipidemia es la más importante, diabetes, osteoporosis, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y cáncer. Todo eso ocurre en el VIH. El VIH no es solamente que el CD4 y todo eso. El CD4 hace muchas funciones en nuestro cuerpo y ahí las encuentran ejemplificadas. Y el seguimiento crónico integral, a modo de resumen de todo este encuentro, para que ustedes no tengan que revisar tantas diapositivas, este es el mejor resumen que ustedes pueden tener en una consulta para evaluar y monitorear un paciente con VIH en pediatría. Ahí ustedes encuentran la tabla en la que tienen todo acerca de esta infección y hacer una transición adecuada a la vida adulta. Y con esto quiero terminar con un gran mensaje para ustedes y es decir, los niños crecen, los niños van a ser adultos y debemos procurar para que se haga una adecuada transición. Un año antes es lo que se recomienda como abordaje en los pacientes para que medicina interna pueda hacerse cargo de estas personas. La medicina de adultos es muy importante para la pediatría y no somos para nada instituciones contrarias. Somos el curso de la vida de una persona, de la pediatría a la medicina interna. Y debemos procurar en ello su calidad de vida, las cosas que están asociadas a su vida, o sea, el ejercicio, las drogas, la familia, la nutrición, la sociedad, sus amigos, su colegio, su educación en general, todo. Eso es un abordaje integral. Y es por eso que tener un abordaje interdisciplinario, hablar con sus amigos, sus colegas y tratar a estos pacientes con tranquilidad y sin estigma es lo que nos va a cambiar todo esto acerca de la enfermedad y poder llevarnos este resumen ejecutivo de decir, esta enfermedad tiene tanta importancia a nivel epidemiológico. Ya conozco un poquito más de patogenia. De pronto necesite revisar un poco mejor lo de los esquemas o simplemente lo tenga a la disposición de mi mano, no sé. Pero hablemos con normalidad de VIH y hablemos para nuestra población pediátrica, para nuestros niños, para nuestros neonatos, para nuestros adolescentes, gestantes, papás, parejas, nuestras parejas, todos. Es una enfermedad que debe hablarse y que sin duda alguna es una pandemia. No se ha ido. Aún genera casos mortales, pero está en cada uno de ustedes y en todos nosotros hacer ese ejercicio como comunidad de evitar esta infección, de llevarlo a un mejor desenlace y que las personas dejen de pensar que esto es una enfermedad mortal. Esto es una enfermedad en la que la persona puede vivir una vida normal con completa tranquilidad. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta de pronto acerca de nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, perfecto. Entonces, así las cosas, creo que no hay preguntas. Voy a hacerles el envío de nuestras dos presentaciones. Eh, un regalito, que son las infecciones de transmisión vertical, para que tengan una presentación que es bastante extensa, en la que tendrán citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis y VIH en una sola, pero lo tienen todo. Y segundo, la presentación de VIH en adolescentes. Por último, quiero darles las gracias.
a todos ustedes. El día de hoy pues termino con esta presentación, como mi última presentación como estudiante de la facultad y ya iniciar pues el proceso de grado y demás. Y con el mayor orgullo de todos decirles a ustedes que quedan con un grupo maravilloso. Yo no me voy a desvincular del grupo, ahí continuaré pues estando pendiente de las cosas, de ver cómo con esta gran familia, con estos grandes amigos, colegas, hemos construido un sueño tan bonito como este grupo de interés y haberlo reactivado después de casi 1 a 2 años en los que estuve inactivo fue algo, una tarea laboriosa, pero que hoy en día vemos a gente que se ha inspirado en nosotros para poder creer en la pediatría, poder animarse a ser pediatras, poder tener experiencia cercana con la pediatría, poder investigar en pediatría em, y tener todo eso al alcance de un grupo que está siempre abierto a ustedes, a todos ustedes estudiantes, para que desarrollen sus habilidades, que exploren el conocimiento y simplemente que esto no sería posible sin todos ustedes, sin su apoyo. Y yo creo que más que nada, más que inspirarlos inclusive, es agradecerles. Entonces, como grupo de interés, como presidente del grupo en este momento, les doy las gracias. Con esto termina nuestro ciclo académico de este semestre y el próximo semestre continuaremos con nuestra agenda, ¿sí? Con esta agenda académica. Nuestra junta directiva va a continuar, va a hacer su remodelación a final de este año y será notificada a todos ustedes para que conozcan de ello. Si ustedes quieren ser parte de nuestras actividades, como siempre, son completamente libres y gratis. Eh, Tienen de todo, investigación, tienen encuentros académicos como este, tienen experiencia inclusive en escenarios de simulación. Todo eso está al alcance de los grupos de interés. Crean en ellos. Ni siquiera en otros países del mundo puedo decirles que está tan bien desarrollado el concepto de un grupo de interés como lo tenemos aquí en Colombia. Esta situación debe llevarse para otros lugares del mundo y vamos a aumentar esas barreras que incluso hay, esos límites que tenemos como pensamiento a veces que vemos muy lejos el alcance internacional, pero lo vamos a cumplir. Estoy seguro de ello y el próximo semestre vendrán por ahí unas sorpresas. Listo. Entonces, les agradezco mucho a todos por haber estado aquí en este encuentro. Andy, creo que tienes la manito levantada. Sí, Pachito, era para agradecerte por todo el apoyo que nos diste de parte Ujú. del grupo de interés. La verdad, creo que la gran mayoría de los que estamos acá estamos muy agradecidos contigo porque nos abriste unas puertas que nunca creímos haber tenido. O incluso nos generaste Gracias. la confianza que no, que por ejemplo yo nunca me sentí en la posición de tener. Y pues de verdad, Pacho, esperamos lo mejor para ti, tu futuro académico y tanto profesional, pero Gracias. eres una persona increíble. Entonces, para Ay, adelante, muchas Pachito, y muchas gracias. gracias, porque el grupo no sería lo que soy sin ti. Muchas gracias. Qué bonito escuchar de eso y pues de una persona tan maravillosa como lo eres tú, Andy. En verdad, muchas gracias porque así como tú dices que creo en ti, que confío en ti, te lo agradezco por confiar y creer en este proyecto, por creer en mí y todo eso queda en sus manos. Sé que queda en las mejores manos y nada, en verdad, gracias por esas palabras. Sé que todos aquí en algún momento habrán estado en alguna charla, en algún encuentro, se habrán inspirado de alguna persona, de algún encuentro que hayan encontrado, pero aquí estoy para poderles decir, no dejen de soñar, los sueños son posibles y este grupo de interés tiene las puertas abiertas para que ustedes desarrollen sus sueños. Libre para que ustedes puedan entrar, inviten a sus amigos, inviten a sus profesores, invitados, todo lo que quieran, hagamos de este grupo algo más grande de lo que ya está en este momento. Los invitamos el 23 de noviembre a que puedan ir a nuestro concurso nacional de grupos de interés. Con eso acabemos la agenda de este año como grupo. Bien, acabaremos con un broche de oro. Tenemos 6 representantes de nuestra universidad que irán a competir con 9 universidades, 9, de todo el país.
desarrollado por nosotros como grupo de interés para todos ustedes, para nuestro país, en conjunto con varios amigos de otras universidades. Y ya nos veremos de forma presencial en la Fundación Cardio Infantil. 23 de noviembre, entrada gratis libre. Desde las 10 de la mañana empezará el concurso, anuncio parroquial, listo. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Por aquí me seguirán viendo, pero bueno, muy bien. Como siempre, las cosas tienen que dárseles continuidad y sé que queda en las mejores manos, no solo con la junta directiva, sino con todos ustedes como miembros de equipo. Chao, chao y pasen feliz noche. Que descansen. Gracias, Pacho, eres el mejor. Gracias. Chao, chao. Gracias, Pacho. Que pasen linda noche. Gracias.